Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Anthony García Timoteo, ¿no? Y hoy voy a hablarles sobre la farmacología. ¿No? La farmacología es el estudio del origen, ¿no? Estudio tanto del origen como las acciones, ¿no? Y las propiedades de las sustancias químicas que vendría a ser el fármaco, pues, ¿no? En todo ser vivo. ¿No? Y la farmacología tiene diferentes aplicaciones clínicas, ¿no? Que vendrían a ser utilizadas en diagnóstico, en prevención, ¿verdad? Como también como tratamiento, ¿no? Y alivio de la enfermedad específica que tiene cada paciente, ¿no? O cada individuo, ¿no? La farmacología se divide tiene bastantes subdivisiones, ¿no? Que vendría a ser la primera, que es la farmacocinética, ¿no? Bien, la farmacocinética estudia la absorción, la distribución, ¿no? El metabolismo y la eliminación de sustancias, ¿no? También tenemos la farmacodinamia, que la farmacodinamia estudia pues los efectos secundarios, pues, ¿no? Los efectos biológicos, ¿no? Y fisiológicos, ¿no? Que dan el mecanismo de la acción de los fármacos, ¿no? La farmacognosia, ¿no? Es el estudio, ¿no? Del principio, ¿no? Del origen de las estructuras, por ejemplo, anatómicas y químicas, ¿no? Que hay en los medicamentos, ¿no? Que la farmacotecnia, ¿no? Que consiste en la, como se dice, en la preparación, ¿no? Y en la distribución, ¿no? De los medicamentos, ¿no? Eso mayormente se enfoca, ¿no? Eh, También en la farmacoterapia, ¿no? Que vendría a ser el uso de fármacos, ¿no? Por ejemplo, para evitar o tratar algún tipo de enfermedades, ¿no? La, la farmacología clínica, ¿no? Que estudia, por ejemplo, la acción de los fármacos, ¿no? Y la evaluación de las drogas, por ejemplo, hacia una persona que está enferma o está sana, ¿no? Ahora la farmacología molecular, ¿qué estudia la farmacología molecular? ¿No? O sea, estudia, por ejemplo, la interacción que tiene el fármaco, ¿no? En nuestro organismo, ¿verdad? Y también vendría a ser la toxicología, ¿no? Que estudia, por ejemplo, los medicamentos que pueden ser adversos o pueden ser perjudiciales, ¿no? Para cualquier tipo de paciente o individuo, ¿no? Y también tenemos la farmacometría, ¿no? Que estudia la cantidad, ¿no? De un fármaco, ¿no? Y la magnitud, ¿no? De un resultado que se debe obtener, ¿verdad? Por ejemplo, el fármaco, ¿no? Que vendría a ser una sustancia, se puede decir una sustancia química, ¿no? Que tiene como función, ¿no? Tratar, ¿no? O de repente prevenir, como también, ¿no? Cualquier tipo de enfermedades, ¿verdad? El medicamento, que es toda sustancia de, por ejemplo, de modificar, ¿no? El organismo, ¿no? ¿No? Con un fin fisioterapéutico que vendría a ser eh, ayudar, ¿no? Al paciente en lo que necesite, ¿no? Que también vendría a ser los tipos de medicamentos, ¿no? Que por ejemplo, que es la especialidad farmacéutica, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, la composición de un medicamento, pero para todos, ¿no? Pero en cambio la fórmula magistral, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, hecho por un farmacéutico, ¿no? Que es para una misma persona, un solo individuo, ¿no? Específico, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los medicamentos con patentes, ¿no? Que eso lo registra, ¿no? Una empresa, ¿no? Un laboratorio, ¿no? Que tiene como patente o como resguardo, ¿no? Una, una empresa, una agencia internacional, ¿no? De patentes, mientras que los genéricos, pues, no tienen, pero sí lo resguarda, por ejemplo, la nación, ¿no? Pero eso es a nivel universal, ¿verdad? Ahora, el medicamento que contiene adentro contiene un fármaco, ¿no? Que más todavía encima, ¿no? De su creación contiene un excipiente, ¿no?
Y arriba tiene la forma farmacéutica que podría ser, ¿no? Por ejemplo, una píldora, una pastilla, ¿no? O una inyección, ¿verdad? De manera que ahora vamos a continuar hablando sobre la farmaco, eh, farmacocinética, ¿no? Que la farmacocinética no se enfoca mayormente en, como les había dicho en un principio, ¿no? En la absorción, ¿verdad? La absorción que consiste, por ejemplo, en cuando un fármaco ingresa, ¿no? En nuestro organismo, ¿no? De manera que llega al torrente sanguíneo, ¿no? Ahora la distribución, que vendría a ser una vez que está en el torrente sanguíneo, ¿no? Pasa a todas las zonas del cuerpo, ¿no? En general, ¿no? Y después la biotransformación es una vez que ya haya pasado, por ejemplo, se va directamente al hígado, ¿no? Que de acuerdo a su sustancia química es usado, o sea, de acuerdo a lo que se le ha empleado, pues, ¿no? Y luego viene el proceso de la eliminación o la excreción, como se dice, ¿no? Que vendría a ser el proceso en donde ya el fármaco sale del organismo, ¿no? Por a través de la micción o de la excreción, ¿no? Por ejemplo, por la sudoración también, ¿no? Que se tiene, ¿no? Entonces, pues los factores de la absorción vendría a ser, por ejemplo, la solubilidad, ¿no? O el grado de ionización que tiene. En los factores de distribución que vendría a ser nuestro flujo sanguíneo, ¿no? Y el tamaño, por ejemplo, del fármaco. También en los factores de biotransformación, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, la edad, ¿no? La edad del individuo, ¿no? Y también el sexo, que tiene mucho que ver, ¿no? Si es varón o si es mujer, ¿verdad? Y en las vías de eliminación también tenemos, por ejemplo, el sistema biliar, ¿no? Por ejemplo, los pulmones, los intestinos, ¿no? Que todo corresponde, ¿verdad? A la farmacocinética. Ahora, la farmacodinámica, ¿no? Que, como le dije, son los efectos bioquímicos y fisiológicos, ¿no? Que se estudia como la acción del fármaco en el organismo, ¿verdad? Entonces, de manera que en la farmacodinamia, ¿no? El receptor, ¿no? Que son macromoléculas, ¿no? Principalmente proteicas, ¿no? Que van a un sitio, ¿no? Donde se encuentran, ¿no? Los receptores. De manera que hay diferentes tipos, ¿no? Que por ejemplo vendría a ser el sinergismo, ¿no? Que el sinergismo es la acción del fármaco, ¿no? Que es ocasionada, por decir, por otro fármaco, ¿verdad? Y con respecto a la suma, ¿no? Que es cuando la respuesta es combinada, ¿no? Con dos drogas, podría decir, o dos medicamentos, ¿no? Que hace que esto sea igual, ¿no? O sea, su acción. Mientras que en la puntuación, que vendría a ser la suma de dos fármacos, pues se podría decir, es de mayor o de superior, ¿no? Efectividad. Se puede decir, y, pues, con respecto al antagonismo, ¿no? Al antagonismo, que es la disminución o la anulación, no, de un fármaco, pero a través de otro fármaco, ¿verdad? Que es cuando en el antagonismo competitivo es cuando una droga entra en los receptores, ¿no? E impide que esos receptores, ¿no? Se unan al mismo, mientras que en el no competitivo es cuando se utiliza dos drogas, ¿no? O dos medicamentos, ¿verdad? Que hacen que se anulen, ¿no? Entonces dan una anulación, se podría decir mutua, ¿no? A estos dos medicamentos. Y en cuanto al antídoto, ¿no? Que vendría a ser, es una sustancia, por ejemplo, ¿no? Que se usa para impedir que un tóxico sea, por ejemplo, de alguna comida o de alguna picadura de un animal, ¿no? Ingrese en nuestro organismo, ¿no? Pero también hay tipos, que vendría a ser el antídoto químico, que el antídoto químico es cuando las drogas, ¿no? Se unen a un compuesto para inactivar, ¿no? Esa toxicidad que está en nuestro organismo. Mientras que en la acción farmacológica, ¿no? Del antídoto, que es una sustancia que produce, ¿no? Una acción diferente al del veneno, pero no de manera directa. Pues, ¿no? Pues todos esos conceptos, ¿no? Es que lo tiene que tener claro un fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque tiene que saber, ¿no? El origen, ¿no? Y por qué lo está usando el paciente, ¿no? ¿Por qué lo va a usar y de qué manera? De la manera en que de repente sea un nivel alto o un nivel bajo, ¿no? Del fármaco con respecto al tratamiento que se le está haciendo con los agentes, ¿no? Con los agentes físicos que se realizan, ¿no? Para poder intervenir y hacer una correcta realización
¿no? Del tratamiento fisioterapéutico. Gracias.